Muy buen día, buenas noches con algunos, buenas tardes con otros y muy buenos días seguramente también con otro grupo, dependiendo del momento en que nos están viendo con esta sesión de literatura que corresponde a la semana número 10, ¿ya? Esperando que hayan estado asimilando, hayan estado consultando las demás clases. Y ahora nos conectamos con el tema de la literatura universal, considerada literatura moderna o programada como literatura moderna 4, con la novela La Metamorfosis. ¿Ya? Sin más, entonces podemos ver dos situaciones, dos fragmentos, dos propuestas. Una propuesta clásica a través de este párrafo de Dostoyevsky. Podemos leer, dice así: oiga, ¿quién es usted? ¿Qué pasa? Ya me conoce usted, Alina Ivanovna. Tenga aquí, tiene aquello de que le hablé el otro día. Le ofrecí el paquetito. Ella lo miró como dispuesta a cogerlo, pero inmediatamente cambió de opinión. Levantó los ojos y los fijó en el intruso. Lo observó con mirada penetrante, con un gesto de desconfianza e indignación. Pasó un minuto. Raskolnikov incluso creyó descubrir un chispazo de burla en aquellos ojillos, como si la vieja hubiese adivinado todo. Crimen y castigo, Fedor Dostoyevsky. Vemos que es una especie de, si quieren, como una filmación, ¿no? En tiempo real, en momento real, desde el momento en que entra. Oiga, ¿quién es usted? Es el primer contacto que tiene con Rodion, luego la plática, la inscripción. Esta propuesta, pues, es una propuesta clásica, una propuesta del realismo. Entonces, si leemos este párrafo de aclaración a este fragmento de Crimen y Castigo, dice que el realismo, pues, utiliza un narrador que conoce todo, conoce el pensamiento, conoce lo externo, lo dice en tercera persona, ¿ya? Como alguien que está ahí, ¿no? Conoce lo que hacen los personajes, conoce los ojillos, intuye lo que estaría pensando Alina Ivanovna, parece que son burlas en esos ojos, ¿no? Ese chispazo en los ojos. Además dice la participación de los personajes es ordenada, ¿no? Tal como ocurría en una sucesión cronológica. Bien, entonces esta es una mirada del siglo XIX, de las técnicas decimonónicas, las técnicas clásicas. Veamos acá otro párrafo, pero del siglo XX, de Ulises, de James Joyce. Entonces, leamos con ustedes. Sí, porque él nunca había hecho tal cosa como pedir el desayuno con un par de huevos desde el hotel de City Arms, cuando solía hacer que estaba malo en voz de enfermo, como un rey para hacerse el interesante con esa vieja bruja de la señora Jordan, que él se imaginaba que la tenía en el bote y no nos dejó ni un ochavo, todo en misas, para ella sola, y su alma grandísima, tacaña, como si no se ha visto otra con miedo a sacar 4 peniques para su alcohol metílico, contándome todos los achaques, tenía demasiado que desembuchar sobre política y terremotos y el fin del mundo. Vamos a divertirnos primero un poco. Como vemos, aparentemente estaría hablando sobre un desayuno, un hotel, luego la voz de enfermo de alguien, luego una animadversión, un mal recuerdo con la señora Riordan, con sus opulencias, luego la miseria de uno, las misas, no sé, algún problema, por algún problema,
la otra vez, ¿no? Sentimiento de indignación hacia esa persona, eh, nuevamente, el alcohol en esa situación, la vejez, luego un tema político, bueno, temas de los, digamos, tectónicos, el mundo, etc. O sea, va pues por todos lados, ¿no? Entonces, en la mente de uno están pasando mil cosas, ¿no? Esas mil cosas que no están organizadas, ordenadas racionalmente, ¿ya? Al menos en ese discurso de la comunicación, pero todo está ahí dentro de uno, ¿no? Eso se llama monólogo interior, ¿no? Esa es una de las técnicas que emplea el vanguardismo. Y dice acá el vanguardismo se introduce el monólogo interior donde la voz del narrador se mezcla con la de los personajes, ¿no? Entonces, no solamente está el pensamiento de uno, sino que está entrando al mundo interno de otras personas o la impresión que se tiene de otras personas, ¿no? El pensamiento se expresa de manera caótica, como vemos de un lugar para otro, no se recurre a signo de puntuación y hemos visto pues, de largo, y los personajes interrumpen sin mediar presentación alguna, ¿no? Aparece uno y otro, ¿no? Entonces, y eso requiere de un lector activo, ¿no? Avisado. Pues es así la narrativa moderna. Es de eso o algo de eso que vamos a comentar un poco más. Entonces, nuestros objetivos van en la siguiente línea. Objetivo número 1 es definir qué cosa es el vanguardismo exactamente a través de las características, mediante características. Segundo, conocer las características principales de la obra de Franz Kafka. Y por último, vamos a analizar con unos párrafos, fragmentos, la metamorfosis. Entonces, empezamos. Para esto es importante ubicarnos en el entorno social, económico, político que rodea a Kafka, que rodea al vanguardismo, para poder entender un poco más. El siglo XX está rodeado por las dos guerras mundiales, 14-19, 39-45, ¿no? Las dos guerras mundiales que han sacudido filosofías, políticas, territorios, obviamente las artes también. Mejor dicho, las artes han tratado de retratar esos inmensos cambios, ¿no? Que ha vivido el hombre y el mundo. Otro hecho muy vinculante con la coyuntura de Rusia, ¿no? Rusia está siempre presente y entonces en 1917 la famosa Revolución Rusa, ¿no? Es coetáneo con México, con la Revolución Mexicana, pero bueno, volviendo a Europa, esta Revolución Rusa también tendrá su repercusión a través de la ideología que vemos en muchas partes, ¿no? Una ideología satanizada por muchos, seguida por otros, ¿no? El socialismo. Y paralelo o en contraste a ello tenemos otra ideología basada en el dinero, el nuevo Dios llamado dinero, y ese Dios a veces castiga, como ocurrió en 1929, cuando quebraron, pues, ¿no? Todas las finanzas, ¿no? La caída del Wall Street, ¿no? En 1929 en Estados Unidos, causando bastantes suicidios, ¿no? Lo que generó muchas obras, entre ellas podemos recordar a otro vanguardista europeo, el español Federico García Lorca, con Poeta en Nueva York. Entonces, esos hechos hacen que el hombre cambie, revolucione también de perspectiva, de mirada, ¿no? Y es lo que vamos a comentar. De manera que podemos decir que el vanguardismo, al menos desde las guerras mundiales, 14, 15, más o menos ese lapso, hacia adelante, es un consenso que básicamente entre las primeras décadas del siglo XX, podemos entenderlo así, ¿ya? Lo que vemos acá, que es un conjunto de escuelas o movimientos llamados ismos, porque todos van a terminar en ismo.
surrealismo, dadaísmo, cubismo. Por esa razón le aplicamos este término ismo. Desarrollados en los primeros años del siglo XX, como ya les decía, y que surgieron en diferentes países europeos, en Italia, en Alemania, en Francia, ¿sí? ¿Por qué no en España? En varios países, pero que los más resaltantes son Francia, Alemania, Inglaterra. Surgieron en diferentes países de Europa como respuesta a los hechos sociales que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la pintura de Pablo Picasso, el español Pablo Picasso. Creo que esta sensibilidad de los artistas sí podemos entender, claro, está catalogada como el arte complejo, abstracto. Creo que es básicamente una falta de mayor costumbre, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos ese grito, ¿no? Ese ser que está con la boca de dolor, el hombre, el sol abajo, vemos en el color negro, ¿no? El dolor, el luto, vemos huesos abajo, ¿no? Es pues cuando Guernica ha sido bombardeada, ¿no? Ha sido bombardeada. Y donde muere gente inocente, ¿no? Entonces, sí se entiende, ¿no? De algún modo, ¿verdad? Sí se entiende de algún modo. En la parte de la derecha vemos, ¿qué vemos acá? No vemos, pues, la expresión de una tranquilidad, de una armonía. Está huyendo, ¿no? Está huyendo porque detrás hay muerte, como un petróleo derramado, como la noche, como una noche líquida, ¿no? Como el sol derretido, pero, ¿no? Eh, hay un inmenso dolor en este personaje, ¿no? Justamente es el grito, ¿no? La pintura se llama El Grito, de Edward Munch. Bien, entonces ahí vemos formas de representar la nueva realidad. Probablemente podemos imaginar como alguien que ha escuchado la primera bomba atómica y no se explica, ¿no? Muy bien, el estupor es enorme. Entonces, podemos hablar de las características. Una de ellas, a manera de reafirmar la definición del vanguardismo, es que, dice, a diferencia de otros, el vanguardismo está conformado por distintas tendencias o movimientos que hemos llamado ismos. ¿De acuerdo? Entre esos ismos tenemos, por ejemplo, el surrealismo. Estamos con el surrealismo, que surge tal como dice ahí, en Francia, cuya característica es entrar al mundo de la inconsciencia, entrar a esas expresiones que no pasan por la lógica, son expresiones automáticas, espontáneas, más allá de espontáneas, que en el lenguaje lógico no tendrían sentido, no tienen sentido, pero analizando más allá, sí tienen más que un sentido. André Breton, con el surrealismo, ¿no? Si quieren leer ese tipo de textos en castellano, pueden acudir a Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, pueden acudir a los poemas de Octavio Paz, e inclusive García Lorca, ¿no? Con el poeta de Nueva York, ¿ya? Para que puedan vivir. Y en Perú, César Moro. El cubismo, con el poeta Apollinaire, en verdad el cubismo más se ha dado en la pintura. Son aquellas pinturas que lo que hemos visto, por ejemplo, de Picasso, tiene rasgos del cubismo, porque vemos imágenes geométricas, círculo, triángulo, cuadrado.
etcétera, ¿no? Lo que tratan de dar ellos es las otras miradas, los otros ángulos de una determinada realidad, ¿no? Tratan de dar varios puntos de vista de manera simultánea, ¿no? Eso es. O sea, como en la vida misma, una cosa es ver desde un punto de vista literario, otra cosa es desde un punto de vista histórico, desde el punto de vista económico, etcétera. O sea, algo de eso, ¿no? Eso es lo que intentan leer. Ahora, en Italia está el futurismo con Filippo Tommaso Marinetti. Y la forma como podemos entender este ismo es que parece que hay un cansancio, un agotamiento, una decepción con el devenir del hombre. El hombre, un gran destructor de la humanidad misma y del mundo. Entonces, decantados, ya no van a inspirarse en el hombre, sino en lo que ellos consideran el futuro. El futuro son los aviones, las máquinas. Entonces es un canto a la velocidad, al movimiento, al peligro, ¿no? Y si hacemos una acotación, no se han equivocado. Hoy en día el futuro y la tecnología se han adelantado a ese canto el maquinismo. En Suiza está pues el dadaísmo, ¿no? El Tristan Tzara, ¿no? El famoso poeta. El dadaísmo sería una primera forma del surrealismo en el sentido de buscar las primeras expresiones del hombre, ¿no? Es buscar la búsqueda de las expresiones más espontáneas del hombre, ¿no? Podemos comentar en Alemania con el expresionismo. Si ustedes regresan a esa imagen de Munch, acá, esta es una pintura expresionista. Entonces, ¿qué pueden desprender? Que hay una enorme emotividad, que hay una focalización, ¿no? Hasta deformación, ¿no? De esas expresiones emotivas, ¿no? Eso es Kafka, eso es Vallejo con Poemas Humanos. Quizá por eso toca mucho el cuerpo humano, Vallejo, ¿sí? Entonces, eso es respecto a los ismos. Ahora, ¿cómo hay que asociar el vanguardismo? Como habrán podido notar desde la primera parte, ¿no? Con el fragmento de Crimen y Castigo y fragmento de Ulises de Joyce, ¿no? Pues que es todo renovado, ¿no? Como dice su nombre, de manera bélica ha habido una transformación. Entonces, hay que asociar con eso, ¿no? Con innovación, con rebeldía. Entonces, acá nos dice, se crean nuevas técnicas. Claro, primero hay que precisar lo siguiente, las técnicas son relativas. ¿Sabes? Si nos ceñimos a los géneros, podemos señalar que en la poesía, en algunos casos van a usar dibujos, ¿ya? Dibujos que representan a la lluvia, al cabello, a una casa, a un caballo, etcétera, ¿no? Eso se llama caligrama. Pero un 90%, por no decir en todos, es la expresión espontánea sin medida de las sílabas métricas, ¿ya? De los 11 sílabas, 14 sílabas, o sea, ninguna medida, ¿no? Eso se llama versolibrismo. Otro que vamos a acotar ahí en la poesía es la complejidad. Así como han visto en Guernica la pintura de cuadro de Picasso, también algo así. Y el mejor ejemplo de esa complejidad en general de la poesía vanguardista sería pues Trilce, que cumple 200 años, pero 100 años este año, ¿no? Entre otros. Si hablamos de otro género en la narrativa, que tiene que mostrarnos a las personas, eh, ingresa a ese mundo de las personas, al mundo interior de las personas, para mostrar, ¿no? La esencia, ¿no? De su existencia, de su devenir, de su rutina. Por eso se llama monólogo interior, ¿no? Y también hay una ruptura con el tiempo lineal, con el tiempo cronológico, a través de unas técnicas como, por ejemplo, que podría ser el flashback. El teatro
el teatro ya rompe pues esos ropajes, esas indumentarias almidonadas, am, para representar, no sé, pues las obras, las vidas clásicas como Edipo Rey, como las obras de Shakespeare, como las de Calderón de la Barca, etcétera, ¿no? Porque la vida no es eso. La vida, para empezar, la vida es un teatro. Nosotros somos actores y solamente nos faltaría un autor. Algo así se llama, por ejemplo, el teatro, considerado el teatro del absurdo, de Luis Pirandello, 6 personajes en busca de autor, que hablan como nosotros hablamos de los pasajes, hablamos ¿no? de alguna dificultad que hay, etcétera. En el caso de ustedes como postulantes hablarían pues del examen que vienen hacia el fin de año, etcétera. Entonces, al hablar de eso, un compañero, un personaje, nos sentimos identificados. Entonces, de eso trata, o esa línea es lo que va a seguir esta obra, ¿no? Eh, Hay otra obra que me hace recordar, por ejemplo, Esperando a Godot, ¿no? De Samuel Beckett, ¿no? Samuel Beckett, donde es una persona que está en el camino esperando un par de amigos, hablan de lo cotidiano, y empiezan a hablar de profundizar en esa vida tan cotidiana, eh, rasgos casi existenciales. Bien, eh, la aclaración es acá respecto a la metamorfosis, ¿no? Habiendo esas técnicas en los 3 géneros, o los cambios, la innovación, la metamorfosis no tiene eso, ¿no? No tiene eso. ¿Qué es lo que hace la vanguardista? Ya comentaremos. Rechazo la tradición, en esta misma línea de la innovación, entonces pues se rechaza lo antiguo, pues, ¿no? Entonces se rompe contra los preceptos, dice, las normas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de las reglas de Aristóteles, y eso me hace recordar a Bertolt Brecht, ¿no? Se recuerdan que una norma de Aristóteles, las famosas unidades aristotélicas, las unidades teatrales, señala pues que tiene que haber una catarsis, ¿no? Ese vínculo enorme, esa identificación entre el espectador y la obra, hasta reír o hasta llorar, hasta, no sé, ser como ese personaje. Y en la vida actual podría ser pues como las telenovelas, como los Netflix, ¿no? Que están de moda, ¿no? Entonces Bertolt Brecht rompe, ¿no? Le arroja una bomba atómica a esa perspectiva. Entonces dice más bien que los espectadores deben salir distanciados, ¿no? Distanciados para que puedan pensar, o sea, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Es más, es exacerbar, digamos, la racionalidad, ¿no? El análisis. Eso se llama el efecto del distanciamiento. Eh, entonces, como vemos, está claro que en todos hay cambio, ¿no? Entonces hay un rechazo obvio a la tradición. Otro punto es, por ejemplo, las corrientes. Hablemos del realismo, ¿no? Eso básicamente ve la parte social del hombre, ¿no? Entonces, si solamente vemos a un postulante, a una persona X en su parte social, y eso no es completo, pues el hombre no tiene solo esa parte, el hombre también tiene la parte sentimental, la parte individual, tiene también la parte religiosa, tiene la parte económica, tiene la parte psicológica, tiene la parte, etc. Es un todo. Entonces, el hombre ahora es enfocado en su dimensión más universal, y para esto han acuñado, han buscado alegorías, ¿no? Alegorías. ¿De acuerdo? Así como Dante ya lo hizo, pues, ¿no? Pero acá en todo. Entonces, por eso dice, ¿no? Las experiencias de uno se convierten en experiencias de todos, ¿no? Debido a la metamorfosis se necesita contextualizar, pero no necesita contextualizar la historia en un lugar específico, o sea, Gregorio Sams podría ser yo, van a tener que ser ustedes, qué sé yo, se representar a cualquier persona. Listo. Esos son algunos de los rasgos. Hablando de la metamorfosis, hablemos de Franz Kafka. A ver, unos datos biográficos de él. Tenemos acá, ¿no? Él es
inscrito en la literatura alemana, eh, aunque tiene pues checoslovaco con origen judío, ¿no? Eh, Tuvo un papá, no como el papá de muchos de ustedes, un papá querendón, protector, un papá modelo, ¿no? No tuvo ese papá. Papá está como, digamos, dedicado al negocio, tipo fornido, y pues quiere que su hijo también sea así, pero él sale como ven aquí, flaco, enfermizo. Ya no le detallo las vivencias, las penurias, así que dejo para ustedes para quedarnos con estos rasgos que nos presenta el material. Pero esas vivencias las plasma en sus obras, por eso que hay un rasgo de autobiografismo. Como ya mencionaba en un momento atrás, va a usar técnicas tradicionales, ¿ya? Y acá está quizás su vanguardismo, ¿no? Dice, propone una visión deformada de la realidad, muy expresiva, muy emotiva, ¿no? Ese sería pues el expresionismo, justamente, ¿ya? Porque él pertenece a eso. El expresionismo dice, busca que la expresión de los sentimientos y las emociones sean el autor más que la representación de la realidad objetiva, ¿no? Su principio fundamental tiende a resumirse en la deformación de la realidad a través de las emociones, que no significa ser romántico, obviamente, ¿no? Sino de otra manera, ¿sabes? Pues romper, digamos, las venas expresivas, ¿no? Eh, Aborda casos como la deshumanización, que es una forma de, pues, quebrar, ¿no? El orden natural de la condición humana, la enajenación. Entonces acá pues hace un saludito al capitalismo, el sistema que nosotros, en que nos encontramos, ¿no? Ya ustedes estarán asociando, ¿no? Eso tiene que ver con la Constitución del 93, ¿no? Bueno, todo eso ya Kafka ya lo escribió, ya lo denunció, ¿ya? Bueno, hay un rechazo al autoritarismo, que él vivió el autoritarismo desde su papá, que es lo más triste, ¿no? Dice siempre el absurdo, y pone como acotación situaciones angustiosas y inverosímiles, ¿no? O sea, por ejemplo, si te duele, estás mal, pues lo lógico es que vayas al doctor, te quejes, ¿no? Ese es tu dolor, pero Gregorio Samsa en la novela está ahí encerrado, ¿no? En su condición de un monstruoso insecto, ¿no? Bueno, esta alegoría representa eso. Muy bien, eso sería respecto a Kafka, y acá les presento algunas obritas, ¿no? La Metamorfosis, la más célebre. Hablando de la Metamorfosis y otras obras, el, lo ideal es que hubiera sido, pues, aplaudido, reconocido, leído en su tiempo, pero no fue así. Él es valorado, conocido póstumamente, ¿ya? Ahí están las demás obras. Es cuentista y novelista el maestro. América, El Proceso, El Castillo, Carta al Padre, un médico rural. Él estudió la carrera de abogacía. Bien, entonces hablemos de la metamorfosis, ¿ya? Es una novela breve, es una novela corta, obviamente pertenece al género épico narrativo. Hay temáticamente como tres apartados, ¿verdad? Es de largo, pero se advierte tres apartados. El tema principal que ya deslicé en un momento dado es el hombre en una situación donde el sistema adora al dinero. Y por dinero el hombre hace de todo, porque sin ese Dios no vive. Y el hombre pierde su condición humana por esa razón. Entonces, por eso dice acá como tema eje, la alienación del hombre moderno, del hombre del siglo XX, en una sociedad capitalista. Entre otros temas secundarios, tenemos el autoritarismo, no solamente del papá en la vida real, sino en la obra vemos del jefe.
la rutina en la vida burocrática, ¿no? La rutina de un trabajo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Espero que ustedes no estén cayendo ahí en el plano del estudio, ¿no? Es bonito estudiar, sacrificarse, pero no hay que creer en la rutina. La marginación del diferente, ¿no? El bicho raro. Mientras ya no produces la plata, entonces te ven así, ¿ya? Muy bien. En cuanto a otros rasgos o unas características, creo que también les he mencionado, hay técnicas tradicionales. ¿Por qué razón? Porque se narra de manera lineal. Desde que Gregorio Samsa se convierte en ese monstruito hasta que muera, etcétera, es lineal la narración. El que nos está narrando conoce todo. Entonces, hay técnicas tradicionales, decimonónicas. ¿Dónde está el vanguardista? En la manera como nos lo presenta, ¿no? Como algo fantástico, ¿no? Hay descripciones detalladas, ¿sí? ¿Cuál es realista? Como si fuera la novela de Dostoyevsky o otros realistas. Hay otro aporte de la vanguardia, otro rasgo de la vanguardia sería el empleo de la alegoría. Y obviamente el empleo de la presencia del absurdo, ¿ya? Influencia expresionista, ¿no? Para ver no entendibles humanamente, lógicamente hablando. Se parece a un escarabajo seguramente, pero Kafka no dice pues que se convierte en un escarabajo. Kafka dice, luego de una noche intranquila, o sea, es una palabra clave, ¿no? Una situación clave. Ustedes luego de haber estudiado tanto y tanto, porque ya viene el examen de admisión y se han preparado 2 años, no sé, y viene su cuarta postulación, de vivir en ese ritmo, ¿no? En un trabajo, ¿no? Cuando sean adultos, ¿no? Entonces, con esa tensión, ¿cómo vas a dormir, pues, no? Seguramente eso le habría pasado, es lo que está queriendo hacer. Luego de una noche intranquila, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto, ¿no? Eh, a ver, les presento a los personajes antes ya, antes de ir a unas lecturas, ¿no? Porque vamos a compartir unas lecturas, ¿ya? Para analizar unos temas, pues ya les he compartido los temas. A ver, jóvenes. Gregorio Samsa es una de las personas muy humanas, profundamente humanas, como ustedes podrían serlo, o seguramente lo son. Tiene una enorme conciencia porque es el hijo mayorcito de un padre anciano, de una madre con problemas de salud, y tiene una hermanita menor, de menor edad. Entonces, uno no tenía la conciencia de hacer trabajar al papá anciano, a la madre enferma, a la hermana, no, pues uno tiene que trabajar. Es así como, es un viajante de comercio, en Gregorio Samsa. Se entiende que trabaja muy lejos, por eso tiene que ir en primer tren. Así como ustedes en el metropolitano, pues de trasladarse, no sé, de Ventanilla hasta Chorrillos, no sé, así lejos. Pero que tiene que ir temprano, hay que tensionar. No hay tiempo ni para comer, tanto así que su comida se ha vuelto, para no demorar, panecillos blancos, leche, ¿no? Es todos los días. Quiere amar a su mamá, a su papá, sobre todo a su hermana, ¿no? Quiere que estudie, quiere matricularla en un conservatorio. Pero se despertó así. Y el mayor susto no es que su cuerpo ya no es su cuerpo, porque tiene numerosas patitas, tiene pliegues, tiene antenas, como dice un monstruoso insecto. Ese no es el pánico. O no solo eso, el pánico es que ya es tarde, ya es tarde. La situación con que comparo en el mundo de ustedes, para ese contexto, es que ustedes han
postulado 4 o 5 veces a San Marcos, que es la universidad más conocida. Ya, ya tiene 20 años, qué sé yo. Y mañana es tu examen. Tu examen es a las 8 de la mañana. Vives, no sé, San Marcos está por Colonial y la Universitaria, Venezuela. Vives en Chorrillos y te despiertas a las 7:30. Te vas a despertar con calma, tranquilo, ¿no? Saltas. Saltas en el sentido muy amplio. Es lo que quiere hacer Gregorio Samsa, pero no tiene brazos, no tiene piernas. Entonces, otra tensión, ¿no? Y pues a esa hora, y jamás se había levantado tarde, ¿no? Y a esa hora su mamá ya está afuera, su hermana, su papá, están haciendo, caminando, esa es la rutina. Mamá preocupada. Y todos alborotados, ¿no? Eh, Mamá piensa que está mal, ¿no? Entonces le dice, Grete le dice a su hermana, a su hija, ve por el médico, anda al médico, debe estar mal tu hermano. Y su papá le dice, no, no, no vayas al médico, anda al cerrajero, vamos a forzar la puerta, ¿no? Esa decisión autoritaria, ¿no? Gregorio Samsa escucha la voz de mamá, tan tierna, tan mamá, como diría a lo Vallejo, como se diría a lo Vallejo, pero una pena inmensa de no poder responder a mamá, porque su voz ha cambiado, entonces por no incomodar no podrá responder, no volverá a hablar, ¿no? Gregorio Samsa. Y pues cae de la cama, se deja deslizar con el mayor cuidado posible, no por su salud, sino no, para no provocar ruido. Y a esa hora aparece el trabajo, el jefe. Empieza a regañar, ¿cómo es posible que hagas sufrir a tus padres? No pensé que eras así. Esa es realmente la presión. Entonces él quiere abrir la puerta, se acerca a la puerta, pero qué pena, ¿no? Te imaginas acercarte a la puerta y eres man de noche a la mañana, eres cojo de noche a la mañana, no tienes dientes de noche a la mañana, pero quieres girar la chapa. Eso es lo que siente Gregorio Samsa. La única causa es su mandíbula, gira con eso. Afuera se dan cuenta que están abriendo, lo animan. Gregorio Samsa cuando ya giró la chapa dice, abro, pero se van a asustar. Hay que imaginar, pues, que cuando yo escarabajo, cucaracha, mosca, como que es una mezcla, no es de ese tamaño, pues, es el tamaño de una persona, es el tamaño de ustedes. Ese es aterrador. Él es consciente de eso. Entonces, duda, ¿no? Luego de tanto dudar, si abro, se asustan, pero si no abro, van a ser angustiados, etc. Abre la puerta y se desprende que su mamá se desmaya. El papá altazo, que se supone que es una valentía, pero no, retrocede, le falta aire. Y el jefe huye dejando su bastón, su sombrero. Y Gregorio Samsa sale y no sigue a su mamá ni a su papá, sino al jefe, lo cual demuestra que su mayor preocupación es el trabajo. Ustedes pueden completar qué cosa querrá decirle al jefe. Por eso se acerca el jefe. Y el papá agarra el bastón del jefe y lo amenaza. Gregorio Samsa ya conoce, ya tiembla Gregorio Samsa. Y lástima que sus patitas no la acompañan a esa velocidad del temor. A duras penas, ¿no? Da vueltas y a duras penas está por entrar a su cuarto. Y el papá de Gregorio Samsa no solamente siente rechazo, desprecio, sino asco. No quiere ver ni un instante más. Así que de un bastonazo, de así ingresar lo más rápido que pueda. Lo desmaya, claro está. Cierra la puerta. Bueno, y así podemos comentar, pero quisiera compartirte algunas escenas, ¿no?
Otra escena que puedo hacerle recordar es que tiene hambre, pues. ¿Y quién siente su hambre? Pues, jamás su papá, su mamá, no sé, pero quien siente su hambre es su hermano. Y va a recordar qué es lo que le gusta comer a su hermano. Los panecillos blancos, le lleva eso, leche. Y verdad, con qué ilusión va a la comida, pero con qué desilusión derrama la comida porque no le gusta. Es como si ustedes encontraran en su plato una cucaracha de verdad, una mosca, o peor que eso. La hermana comprueba que no ha consumido y le va a llevar desperdicios, y es lo que va a comer. Y encima su cuerpo asimila, se acostumbra seguramente. En ese lado había una criada, una joven, que ella misma solicitó que la despidieran, y así se fue muy feliz cuando la despidieron. Entonces, en un momento dado, Grete ve pues que su hermano no está en un mismo lugar, ¿no? Está en la pared, en el techo, en todas partes, ¿no? Entonces dice, ¿no? Ah, las cosas, porque hay que imaginar que pues, su cuarto está con las cosas que no tienen un cuarto, cama, alguna mesa, algún ropero, alguna imagen, una pared. Entonces le dice a su mamá, aprovechando que su papá ya ha salido, porque quería pedir ayuda a la criada que ya no está, quería pedir ayuda a su papá, pero su papá no quiere hacer nada, por eso aprovechó que su papá ya ha salido y convence a su mamá para sacar las cosas. Digo convence porque en un inicio se ha negado, dijo, pues hay que dejar las cosas, eso lo pueden humanizar, hay que tener paciencia. El Grete fue persuasiva, entonces están sacando las cosas. La pregunta es, ¿y Gregorio Sánchez está feliz con que se llevan sus cosas? Imagínate tú que has caído enfermo con algún mal y se lleven tu cuaderno, tu computadora, tu mesa. ¿Qué están haciendo? Te están aislando. O peor que eso. Eso siente Gregorio Samson, yo la comento. Cuando ya se llevaron todos, lo único que quedaba era un cuadrito. Era una estampa de una mujer, que tiene todo un significado, de hecho. Gregorio Samson trepa y va a tapar con su cuerpo, al menos para rescatar eso. ¿Bien? Es un comentario para que entiendan. Entonces, un varón tiene imagen de mujer ahí. Una mujer, de hecho, que tiene de un varón, o sea, también tiene esa acepción, entre otras acepciones, en esta novela, tan breve, pero bastante alegórica. Tapa eso, hermana regresa y ve la enorme mancha que es Gregorio Samsa, entonces para que su mamá no se desmaye otra vez, cierra la puerta y dice, mamá, ya no hay nada, vamos. Bueno, mamás son muy cuidadosas, pues, ¿no? Así que, pues, abre la puerta y lo primero que ves es la enorme mancha, obviamente, horrorosa, y se desmaya. Gregorio Samsa sabe que es por su culpa, por eso, ética, moralmente, no se siente cómodo, se va a otra habitación. Y está haciendo despertar a mamá, tocan la puerta, que es su papá. Entonces, para no ser resondrado, hasta adelante, le dice papá. Mi madre se ha desmayado en el cuarto de Gregorio. Y Gregorio se ha escapado. Entonces, su papá, entre una cólera y no sé qué, entró en verdad a la cocina eh, y asocian la cocina con cuchillo, de hecho, ¿no? Pero está tan furioso que lo primero que encontró fue manzanas, ya manzanas, llenó sus bolsillos de manzanas y empezó a corretear a Gregorio Sanz. No le caía con estos, no le cayó. No sé si el papá está tan torpe de furia o Gregorio Sanz está ágil, pero cuando está entrando penosamente a su cuarto, le dio con tanta fuerza el manzanazo que le entró en todo el cuerpo y lo desmayó, ¿no? Otro momento que les voy a comentar es que hasta este instante Gregorio Samsa está, mejor dicho, la familia está viviendo de los ahorros de Gregorio Samsa, pero ya que Gregorio Samsa ya no está trabajando, se acaba la plata, entonces tienen que trabajar. El señor Samsa, su papá, el anciano, jubilado, vuelve a trabajar. Regresa cansado.
Cuando regresa a veces agarra un primer botón, un segundo botón, para el tercero ya se queda durmiendo en la silla. Todo eso ve Gregorio Samsa y sufre. Su mamá empieza a trabajar, su hermana a trabajar y a estudiar. Y cuando están tan ocupados ya no le dan a comer. Su hermana a veces cuando se acordaba lo dejaba en el piso, lo empujaba con el pie. Y Gregorio Samsa se da cuenta que no es lo mismo pues dar con la mano que con los pies, ¿no? Ya no come, ya está como una tabla. En esa etapa también contrataron a una criada ya para trabajos más pesados, una señora, que al inicio pues se burlaba de Gregorio Samsa, ¿no? Hasta que Gregorio Samsa quiso reaccionar. Desde entonces la amenazó con una silla. Y Gregorio Samsa recordó el manzanazo, el bastonazo. Así que insulto y ya no dice nada Gregorio Samsa. Pero sigue sufriendo por la gente. Ahora bien, ni siquiera con ese trabajo les alcanza el dinero, se supone. Por eso que van a alquilar una parte de la casa. Mejor dicho, las mejores partes. Y los dueños van a estar, pues, confinados en la cocina, en un par de habitaciones. Todo lo que no sirva, todo lo que da mala cara, ¿a dónde van a llevar? Quizás la gente estila llevar al techo, etcétera, pero en este caso van a llevar al cuarto de Gregorio Samsa. Entonces, su cuarto va a ser como un basurero, ¿no? Algo así. Bueno, y para terminar, un día Grete, que mayorcita ya se supone, está tocando violín en la cocina. Y se supone que cada casa, cada familia tiene su costumbre, entonces él dijo, hijita, mejor toca otro día porque están acá los inquilinos, por respeto, ¿no? Mejor no, tal vez a ellos no les gusta. Entonces, por hipocresía, pues por lo que se llama educación, ellos dijeron, sí nos gusta. Entonces, los ingenuos dijeron, ya, vengan si les gusta. Entonces, los inquilinos en verdad ya no pueden ser que ya no nos gusta, pues, ¿no? En verdad no les gusta. Así en la cocina, Grete, con bastante público, se siente más emocionada y empieza a tocar, pues, arrancar las melodías más dulces, ¿no? Los ancianos ceden a sus asientos a los inquilinos, están parados los viejitos para darle confort a los inquilinos, y Grete con qué emoción está tocando. Y Gregorio Samsa escucha la melodía, jalado por esa melodía sale, y en el camino vemos pues hilachas, ¿no? Por pelos, ¿no? Se imagina cómo está su cuarto, ¿no? Y cuando se asoma por la puerta, ve a su hermana con los ojos brillosos, como si estuviera graduando. Ve contentos a sus padres que están parados, sí bajando la mirada, y los que están sentados, que son los tres inquilinos, dos están dormidos y uno está luchando con un sueño. Gregorio Samsa tiene sentimiento en contra, la alegría inmensa por su familia y su hermana, y la indignación, ¿no? Esta gente que no valora. Se acerca a su hermana hasta la mitad de la cocina como para saludar a su estilo o como le salga. De pronto ese que estaba medio dormido casi salta al techo de susto, de incomodidad. Señor Samsa, ¿qué es esto? Usted convive con este, y el señor Samsa no sabe dónde esconder la cara. Los lleva a los tres a sus habitaciones, ofreciendo disculpas. Y los inquilinos dijeron, señor Samsa, a ver, nosotros no le vamos a pagar, usted nos tiene que pagar. Gregorio Samsa se quedó. Cuando papá regresa, Grete dejó su violín, subió a la mesa y señalando a Gregorio Samsa le dijo, padres, este monstruo no es mi hermano. Este monstruo nos quiere desalojar de la casa. A este monstruo hay que eliminarlo. Gregorio Samsa, que como le decía al inicio, que más quiere a su hermano de toda la familia, jamás pensaba escuchar esas palabras acuchilladas, esas palabras filudas, esas palabras venenosas, esas palabras mortales. Agachó la cabeza, regresó a su cuarto, se cerró la puerta y sintió todos los dolores que había pasado por alto, ¿no? Empezó a sentir su propio dolor, seguramente el bastonazo, el manzanazo que por dentro se está pudriendo. Y ya
la vida no resistió. Le ganó la muerte. Al día siguiente así la encontró. La criada. Aún estaba durmiendo. Avisó, pues, no que había muerto. Y se levantan en pijamas, corroboraron los tres. Y ni siquiera han suspirado. Ni siquiera un mínimo de tristeza. Me dijeron, Dios existe. Gracias a Dios. Y la hora termina cuando se van a celebrar, pues, ¿no? Como no hay mucho dinero, se van de paseo en un tranvía. Adelante está sentada Grete. Papá mira, con que ya merece tener una pareja. Ya ustedes al entender todo el contexto dirán, pues, se darán cuenta, mejor dicho, que no es porque el papá sea tan preocupado, es por interés. Y literalmente la obra termina cuando Grete baja, dibujada por el viento, en el inicio de la plenitud de su juventud. Entonces, eso es respecto al contenido de la obra. Veamos acá este párrafo, que dice así, ¿no? Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Esa traducción es interesante, ¿no? Estaba tumbado sobre su espalda dura en forma de caparazón y al levantar un poco la cabeza, vio un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, o sea, inmenso era, ¿no? A punto ya de respaldar al suelo. Entonces, este es, pues, la conversión de Gregorio Samsa en un monstruoso insecto, ¿no? Así aparece, ¿no? Esta es la forma vanguardista de Kafka, ¿no? Gregorio Samsa despierta y se convirtió en, bueno, ya, listo, y recibe la marginación que ya les comenté. Sola mira por última vez alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par y por delante de la hermana que chillaba salía corriendo la madre en enaguas, puesto que la hermana la había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente. Vio también cómo a continuación la madre corría hacia el padre y en el camino perdía una tras otra sus enaguas desatadas, y cómo, tropezando con ellas, caía sobre el padre y abrazándole unida estrechamente a él. Y ya empezaba a fallarle la vista a Gregorio. Le suplicaba cruzando las manos por detrás de su nuca que perdone la vida de Gregorio. Esta actitud patanesca de su papá, ¿no? Matonesca, está abogando todavía, porque son ellas que quieren a Gregorio Samsa, como mujeres en su género, en todo caso. Entonces papá es pues el autoritario para bajar el nivel del lenguaje. Y mamá no tiene voz, ¿no? O sea, quiere reaccionar, pero no le hace caso, ¿no? Expresa sumisión, ¿no? En pasado varios días, Grete decide darle más espacio, creo que les he comentado, ¿no? Y sacan las cosas. Y es que ya era una bestia a la que le emocionaba la música. Le parecía como si se le mostrase el camino hacia el desconocido y anhelado alimento. Estaba decidido a acercarse hasta la hermana, tirarle de la falda y darle así a entender que ella podía entrar con su violín en su habitación porque nadie podía recompensar su música como él quería hacerlo. O sea, qué tal gratitud, qué tal generosidad, qué tal humanismo, ¿no? De Gregorio Samsa. Como dije en un momento dado, es el más humano, ¿no? De los personajes en la literatura, de los tantos, ¿no? La familia decide alquilar una habitación, bueno, también les he comentado, ¿no? Pues acá vemos, la deshumanización aparente de Gregorio, o sea, en esa deshumanización por dentro vive un ser humano al doble, al triple, ¿no? Listo. Acá vemos, como tenía por casualidad de la larga escoba en la mano, intentó con ella a hacer cosquillas, bueno, a hacer cosquillas a Gregorio desde la puerta. Se está hablando de la criada, ¿no? Al no conseguir nada con ellos, se enfadó y pinchó a Gregorio, o Grego, en esa traducción, ligeramente, y solo cuando, sin que él pusiese resistencia, le había movido de su sitio, le prestó atención.
Cuando se dio cuenta de las verdaderas circunstancias, abrió mucho los ojos, silbó para sus adentros, pero no se entretuvo mucho tiempo, sino que abrió de par en par las puertas del dormitorio y exclamó en voz alta hacia la oscuridad: fíjense, ha reventado, ahí está, ha reventado del todo. Significa muerto, ¿no? Así le molestaba, pues recuerden a Gregorio, ahora no reacciona el pobre. Después los inquilinos descubren a Gregorio Samsa decidiera irse, Grete rechaza a su hermano. Bueno, creo que les he también comentado eso, ¿no? La indiferencia, la falta de empatía de la criada, ¿no? Muy bien, eso ha sido entonces todo por hoy. Muchísimas gracias, espero que les haya servido, les haya gustado entender esta gran obra, La Metamorfosis, ¿ya? Un abrazo y reitero mis muchas gracias, ¿ya? Entonces dejo de compartir la pantalla y finalizamos.